You've been told the path to success is hard work and desire, and that if you want it more than the others, it's yours. But the truth is that the competition is tough, and going it alone no longer cuts it. At Acumatica, we know that it takes innovative ERP technology and a supportive community to give you the edge you need. It takes everything and everyone. Seize new possibilities and reach new heights. Visit Acumatica.com/Spotify today. This episode is brought to you by Amazon Business. We could all use more time. Amazon Business offers smart business buying solutions, so you can spend more time growing your business and less time doing the admin. I can see why they call it smart. Learn more at amazonbusiness.com. En la Biblia hay personajes cuyas historias parecen sacadas de una épica trágica, y uno de ellos es Absalón. Un hombre tan impresionante que las escrituras dicen que en todo Israel no había nadie tan bello como él. Su cabello largo y esplendoroso era símbolo de su vanidad y su poder. Pero, detrás de esa apariencia perfecta, se escondía una historia de traición, ambición desmedida y un destino marcado por el dolor. ¿Cómo es posible que el hombre más hermoso de la Biblia haya cometido actos tan oscuros? ¿Cómo pasó de ser un príncipe querido a convertirse en el enemigo de su propio padre, el gran rey David? ¿Fue la venganza lo que lo consumió o la búsqueda de poder lo llevó a su propia destrucción? En este video exploraremos la vida de Absalón, sus motivaciones, sus errores fatales y la advertencia que su historia nos deja hasta el día de hoy. Porque su caída no fue solo la de un hombre, sino la de un alma que dejó que el orgullo lo cegara. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Absalón podría cambiar la forma en que ves la ambición, la familia y las consecuencias de nuestras decisiones. No te lo pierdas. Absalón, hijo del rey David, fue un hombre que cautivó a Israel con su extraordinaria belleza y carisma. Su presencia deslumbrante no solo lo hizo destacar físicamente, sino que también le ganó el favor del pueblo, un favor que eventualmente alimentaría su ambición desmedida y lo llevaría a cometer actos de traición y violencia. Su historia, llena de tragedia, venganza y deseo de poder, es un reflejo de las complejas dinámicas familiares y políticas que se vivieron en la corte de David. La historia de Absalón comienza con un evento atroz que marcaría el destino de su familia: la violación de su hermana Tamar por parte de su medio hermano Amnón. Este acto despreciable generó en Absalón un profundo resentimiento, pero al ver que su padre, el rey David, no tomaba medidas contra Amnón, su furia se convirtió en un deseo de venganza. Durante 2 años, Absalón guardó silencio, esperando el momento adecuado para hacer justicia con sus propias manos. Organizando un banquete y asegurándose de que Amnón estuviera presente, ordenó su asesinato, sellando así su destino como un hombre movido por la retribución personal y la ira. Tras cometer el asesinato, Absalón huyó a Gesur, donde permaneció por 3 años. La distancia entre él y su padre se hizo más profunda, pero Joab, comandante del ejército de David, ideó un plan para reconciliarlos. A través de una mujer sabia, de Tecoa, convencieron al rey de permitir el regreso de Absalón a Jerusalén, aunque sin la posibilidad de ver a su padre. Durante 2 años, Absalón vivió en la ciudad sin audiencia con David, lo que avivó su orgullo y resentimiento. Cuando finalmente se reencontraron, el resentimiento de Absalón ya había dado paso a una ambición mayor: derrocar a su padre y tomar el trono de Israel. Con gran astucia, Absalón comenzó a ganarse el corazón del pueblo. Se ubicaba en las puertas de la ciudad, escuchaba sus problemas y se presentaba como un líder más justo y accesible que su padre. A medida que su popularidad creció, también lo hizo su conspiración para tomar el trono. Cuando consideró que había ganado suficiente apoyo, proclamó su reinado en Hebrón y se levantó en rebelión contra David. David, sorprendido por la traición de su hijo, se vio obligado a huir de Jerusalén con sus leales seguidores. La lucha entre padre e hijo se tornó inevitable y culminó en la batalla del bosque de Efraín. Durante el enfrentamiento, el largo cabello de Absalón, que había sido una de sus mayores fuentes de orgullo, se convirtió en su perdición. Mientras cabalgaba,
Su cabellera quedó atrapada en las ramas de un roble, dejándolo suspendido en el aire y expuesto ante sus enemigos. Joab, desobedeciendo la orden de David de preservar su vida, lo asesinó, poniendo fin a su rebelión. Al recibir la noticia de la muerte de su hijo, David no celebró la victoria, sino que fue consumido por el dolor. Su lamento: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en lugar de ti?», refleja el profundo amor de un padre, a pesar de la traición. La historia de Absalón no es solo la de un hombre consumido por su propia belleza y ambición, sino también la de un padre que, a pesar de las fallas de su hijo, nunca dejó de amarlo. La tragedia de Absalón también está ligada al pecado de David con Betsabé y el asesinato de Urías. Optimism isn't sunshine and rainbows. It's fixing things, changing the way we fix things. It's running the world on smarter energy. Because if optimism never stops, then change can't either. GE Vernova, the energy of change. El profeta Natán había anunciado que la violencia nunca se apartaría de la casa de David como consecuencia de sus pecados, y la revuelta de Absalón fue una de las manifestaciones de esta profecía. El pecado trae consecuencias, y la historia de David y su hijo nos recuerda que la desobediencia a Dios puede afectar no solo a una persona, sino a generaciones enteras. El relato de Absalón deja varias lecciones importantes. Nos muestra el peligro de la vanidad y la arrogancia, cómo el rencor y la falta de perdón pueden llevar a la destrucción, y la importancia de la disciplina en la familia. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, fracasó en corregir a sus hijos cuando lo necesitaban, lo que contribuyó al espiral de violencia y traición en su hogar. Absalón, por su parte, nos muestra el destino de aquellos que buscan poder sin considerar las consecuencias de sus actos. Esta historia es una advertencia sobre cómo el orgullo y la ambición descontrolada pueden llevar a la caída, y cómo el perdón y la humildad son fundamentales para evitar la tragedia. En la actualidad, esta historia nos invita a examinar nuestro corazón, nuestras motivaciones y nuestras relaciones familiares. Nos recuerda que el verdadero líder es aquel que sirve con humildad, y que la justicia, sin misericordia, puede convertirse en destrucción. La historia de Absalón es una poderosa lección de cómo incluso el hombre más admirado por su apariencia exterior puede ser consumido por su propia sombra. La historia de Absalón además nos ofrece una profunda lección sobre las consecuencias del orgullo, la ambición desmedida y la falta de perdón. Su vida, marcada por la belleza, el carisma y la influencia, también estuvo teñida por la rebelión, la traición y la trágica caída. A través de su historia, la Biblia nos recuerda la importancia de la humildad, el respeto a la autoridad y el verdadero arrepentimiento ante Dios. Uno de los aspectos más impactantes de la vida de Absalón es cómo su apariencia y carisma le abrieron muchas puertas, pero también alimentaron su orgullo y deseo de poder. En la actualidad, vivimos en una sociedad que valora la imagen y la popularidad por encima del carácter. Las redes sociales y los medios nos presentan modelos de éxito basados en la apariencia externa, ignorando que el verdadero valor de una persona reside en su integridad y corazón. Absalón tenía todo lo que el mundo considera deseable, pero su orgullo lo llevó a desafiar la autoridad de su padre y finalmente a su destrucción. Esta es una advertencia para no dejarnos seducir por la vanidad y el deseo de reconocimiento sin un fundamento moral sólido. El deseo de venganza de Absalón es otro aspecto que nos deja una gran lección. Cuando su hermana Tamar fue ultrajada, su indignación fue justa, pero en lugar de buscar justicia a través de los caminos correctos, dejó que el rencor creciera en su corazón. Esperó pacientemente hasta encontrar el momento perfecto para vengarse, pero su decisión de tomar la justicia en sus manos solo trajo más dolor y división. En nuestra vida también enfrentamos injusticias, pero la Biblia nos enseña en Romanos 12:19: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Cuando confiamos en Dios para hacer justicia, evitamos que la amargura envenene nuestro corazón
y destruya nuestras relaciones. Otro aspecto relevante es la relación fracturada entre Absalón y su padre, el rey David. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores en su rol como padre. Su inacción ante el pecado de Amnón y su distanciamiento de Absalón permitieron que el resentimiento creciera. La falta de comunicación y de reconciliación temprana llevó a una ruptura irreparable. Muchas familias hoy enfrentan divisiones por malentendidos, falta de perdón y orgullo. La historia de Absalón nos recuerda la importancia de resolver conflictos a tiempo, de buscar el diálogo y la reconciliación antes de que el dolor se convierta en un abismo insalvable. Finalmente, la muerte de Absalón nos muestra las consecuencias de un corazón endurecido. Su historia pudo haber terminado de manera diferente si hubiera buscado a Dios en arrepentimiento, en lugar de seguir su propio camino. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios siempre ofrece redención a quienes se humillan y se vuelven a Él. La historia de Absalón nos desafía a examinar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estamos dejando que el orgullo, el rencor o la ambición nos alejen de Dios y de los demás? ¿Estamos dispuestos a rendir nuestro corazón ante Dios y permitirle obrar en nosotros? Que la historia de Absalón nos sirva como un recordatorio de que el poder, la belleza y la influencia son efímeros si no están fundamentados en una relación genuina con Dios. Que podamos buscar la humildad, el perdón y la reconciliación en nuestras vidas, confiando en que Dios es el único que puede restaurar lo que ha sido quebrantado y guiar nuestros pasos en el camino de la justicia y la verdad. La trágica muerte de Raquel es uno de los misterios más impactantes de la Biblia. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Welcome to Perma Power Talk, your premier podcast for the latest in lubrication automation and plant reliability. Dive deep with us into the world of industrial lubrication and industrial automation, gaining expert insights. Get exclusive behind-the-scenes access at our company, understanding how technologies are shaping the future of industries. Watch our latest episode today. For decades, Benjamin Plum hid behind a winning recipe to survive an extroverted world, until it nearly destroyed him. In The Satisfied Introvert, part gripping memoir, part practical guide, Plum reveals how introverts can recognize the protective masks they've worn since childhood and finally live as their authentic selves. If you're ready to stop performing and start living with clarity, connection, and joy, The Satisfied Introvert can show you how. ¿Fue un castigo divino? ¿Una maldición? ¿O el destino inevitable de una mujer marcada por el dolor y la rivalidad? Hoy te revelaremos cada detalle oculto de su historia. Una historia llena de amor, celos, traiciones y un final desgarrador que cambiaría el destino de Israel para siempre. Raquel no solo fue la esposa amada de Jacob, sino también una mujer que luchó contra la esterilidad, la envidia y el peso de las promesas divinas. Su muerte al dar a luz a Benjamín ha dejado preguntas sin respuesta durante siglos. Pero, ¿existe una explicación oculta en las Escrituras? ¿Podría haberse evitado su trágico final? Si te apasionan los relatos bíblicos llenos de misterio y revelaciones impactantes, este video es para ti. Quédate hasta el final para descubrir lo que realmente sucedió con Raquel y las lecciones que su historia nos deja hasta el día de hoy. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. En las tierras cercanas a Belén, bajo el ardiente sol del desierto, se desarrollaba una tragedia que marcaría para siempre la historia del pueblo de Israel. Raquel, la esposa amada de Jacob, luchaba por su vida mientras daba a luz a su segundo hijo. El dolor la consumía y cada instante se volvía una batalla entre la vida y la muerte. A medida que el nacimiento se acercaba, su fuerza se desvanecía, hasta que finalmente su alma partía, dejando tras de sí
no solo un hijo, sino también un profundo luto en el corazón de Jacob. Raquel no era solo la esposa de Jacob, era la mujer por la que él había trabajado 14 años, la madre del hijo que traería la redención a su familia y una de las matriarcas de las 12 tribus de Israel. Desde su primer encuentro con Jacob junto al pozo, su historia estuvo marcada por la pasión, la rivalidad y la lucha. A diferencia de su hermana Lea, que le dio muchos hijos a Jacob, Raquel sufrió años de esterilidad, clamando a Dios para que le concediera el don de la maternidad. Finalmente, su oración fue escuchada y dio a luz a José, quien se convertiría en gobernador de Egipto y salvador de su familia en tiempos de hambruna. Pero la historia de Raquel no terminó con el nacimiento de José. Años después, durante un viaje hacia Canaán, Dios le concedió otro hijo, pero su alegría se tornó en tragedia. Mientras daba a luz, su sufrimiento fue insoportable. La Biblia nos dice, en Génesis 35, 16 a 18, que Raquel, en su agonía, llamó a su hijo Benoní, que significa hijo de mi dolor. Sin embargo, Jacob, en un intento de redimir el momento, cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. La muerte de Raquel ha sido objeto de muchas interpretaciones teológicas y especulaciones. Algunos estudiosos han sugerido que su trágico destino estuvo relacionado con la maldición pronunciada por Jacob en Génesis 31, 32, cuando, sin saber que Raquel había robado los ídolos de su padre Labán, declaró: «Aquel en cuyo poder halles tus dioses, que no viva». ¿Podría esta declaración haber sellado su destino? Aunque la Biblia no lo afirma explícitamente, es una teoría que ha perdurado a lo largo del tiempo. Otra interpretación es que su muerte fue el cumplimiento de sus propias palabras cuando, en su desesperación por tener hijos, exclamó: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Estas palabras podrían haber sido proféticas, reflejando el deseo ardiente de Raquel de ser madre, aunque el precio final fuera su propia vida. Independientemente de la causa, su muerte es un recordatorio de las consecuencias de nuestras palabras y acciones. En la Biblia, vemos cómo Dios honra sus promesas, pero también permite que el curso natural de los eventos se desarrolle. Raquel no sufrió un castigo divino en el sentido estricto, sino que su historia nos muestra la fragilidad de la vida y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Jacob, devastado por la pérdida, enterró a Raquel en el camino a Efrata, lo que hoy conocemos como Belén, y levantó un monumento sobre su tumba. Génesis 35, 19, 20. Esta tumba se ha convertido en un lugar significativo en la historia de Israel, y sigue siendo venerada hasta el día de hoy. El legado de Raquel perduró en sus hijos. José se convirtió en una figura clave en la historia de Israel, y la tribu de Benjamín jugaría un papel importante en la historia del pueblo hebreo, produciendo figuras destacadas como el rey Saúl y el apóstol Pablo. Raquel también representa la lucha entre el deseo humano y la voluntad divina. Su anhelo de maternidad la llevó a tomar decisiones que impactaron su vida y su destino. Desde entregar a su sierva Bila a Jacob, hasta recurrir a métodos supersticiosos como las mandrágoras, Raquel buscó activamente su bendición, aunque al final dependía de la voluntad de Dios. El amor de Jacob por Raquel también nos enseña sobre la perseverancia y el sacrificio. Trabajó 14 años para casarse con ella, soportando el engaño de Labán y la tensión familiar. Este amor incondicional es un reflejo del compromiso que Dios desea que tengamos con Él y con los que amamos. Su historia también nos muestra la realidad del sufrimiento humano. A pesar de haber sido favorecida por el amor de Jacob, su vida estuvo marcada por la competencia con su hermana Lea y por la angustia de la infertilidad. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy, champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. Sin embargo, Dios escuchó su clamor
y le concedió 2 hijos que serían fundamentales en la historia de Israel. Finalmente, la tumba de Raquel se convierte en un símbolo de memoria y lamento en la Biblia. Jeremías 31:15 menciona que Raquel llora por sus hijos y rehúsa ser consolada, un pasaje citado en Mateo 2:18 en referencia a la matanza de los niños por Herodes. Su figura trasciende su propia vida y se convierte en un emblema de la nación de Israel y de su dolor a lo largo de la historia. Más allá de su muerte, Raquel nos enseña sobre la paciencia, la fe y las consecuencias de nuestras decisiones. Nos recuerda que la vida es frágil, pero que Dios siempre cumple sus propósitos. Así como Raquel fue recordada con amor y honra, también debemos vivir de manera que nuestro legado sea una bendición para las generaciones futuras. La historia de Raquel en la Biblia nos deja profundas lecciones espirituales que siguen siendo relevantes para nuestra vida actual. Su vida estuvo marcada por el amor, la espera, la lucha y la tragedia, elementos que reflejan muchas de las experiencias que enfrentamos hoy en día. A través de su historia, aprendemos sobre la soberanía de Dios, la importancia de la paciencia y los peligros de la impaciencia y la rivalidad. Uno de los aspectos más impactantes de la historia de Raquel es su intensa lucha con la infertilidad. Durante años, observó cómo su hermana Lea daba a luz varios hijos, mientras ella misma no podía concebir. Su desesperación la llevó a clamar a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 31. Esta declaración refleja el dolor de una mujer que sentía que su identidad y valor dependían de su capacidad para ser madre. Sin embargo, también nos muestra la lucha interna que todos enfrentamos cuando sentimos que nuestras oraciones no son respondidas de inmediato. Hoy, muchas personas se enfrentan a situaciones similares, deseos profundamente arraigados que parecen no cumplirse, ya sea en la forma de una familia, un sueño profesional o una situación personal que no cambia. La historia de Raquel nos recuerda que la respuesta de Dios llega en su tiempo perfecto. Génesis 30:22 nos dice: «Entonces Dios se acordó de Raquel, la escuchó y le concedió descendencia». Esto nos enseña que Dios no olvida nuestras peticiones, aunque su respuesta pueda tardar más de lo que esperamos. Otra lección importante es el peligro de intentar forzar la voluntad de Dios. Raquel, al igual que Sara antes que ella, intentó acelerar el cumplimiento de sus deseos dándole su sierva Bila a Jacob para que tuviera hijos en su nombre. Aunque esta estrategia le permitió tener hijos, no le trajo verdadera paz. Esto nos recuerda que, cuando intentamos manipular las circunstancias en lugar de confiar en Dios, podemos terminar creando conflictos innecesarios. La paciencia y la confianza en los planes divinos son esenciales para vivir una vida de paz y propósito. Su muerte también nos ofrece una poderosa reflexión. Raquel falleció al dar a luz a su segundo hijo, Benjamín, y en su último aliento lo llamó Benoní, que significa hijo de mi dolor. Génesis 35:18. Sin embargo, Jacob cambió su nombre a Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Este acto de renombrar simboliza un cambio de perspectiva, de la tragedia a la esperanza. Muchas veces, en nuestras vidas, enfrentamos situaciones dolorosas que podrían definirnos, pero la fe en Dios nos permite transformar el sufrimiento en una nueva oportunidad para la restauración y la bendición. Raquel también nos enseña sobre el poder de las palabras. Su declaración, «Dame hijos, o si no, me muero», parece haberse cumplido literalmente cuando falleció al dar a luz a Benjamín. Esto nos recuerda que nuestras palabras tienen peso y que debemos hablar con fe y esperanza en lugar de desesperación. Proverbios 18:21 nos dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Debemos ser cuidadosos con lo que declaramos sobre nuestras vidas y circunstancias. Finalmente, la tumba de Raquel en el camino a Belén se convirtió en un símbolo de lamento, mencionada en Jeremías 31:16 y citada en Mateo 2:18, en relación con la matanza de los niños por Herodes. Esto nos muestra que el dolor y el sufrimiento pueden tener un significado más allá de nuestra comprensión inmediata. Aún en la tragedia,
Dios está obrando para cumplir sus propósitos. En nuestra vida diaria, la historia de Raquel nos llama a confiar en Dios en tiempos de espera, a ser pacientes con su voluntad, a cuidar nuestras palabras y a encontrar significado aún en el dolor. Al final, la fidelidad de Dios se manifiesta, y su plan siempre es mayor de lo que podemos imaginar. Gracias por llegar hasta el final de este impactante relato. La historia de Raquel nos deja muchas lecciones valiosas, y queremos saber tu opinión. ¿Qué te pareció su trágico destino? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más contenido bíblico fascinante. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias reveladoras. Y dinos, ¿qué otro relato de la Biblia te gustaría que analicemos en profundidad? Esperamos tus sugerencias. Could your company's promo be better? Swag should work for your brand, not collect dust. The team at Pinnacle Promotions can fix that. They help companies pick the right products, from trendy retail favorites to one-of-a-kind creations, so your promo always feels fresh. With over 30 years of experience, Pinnacle knows promo, keeping the process simple, creative, and effective. Check out pinnaclepromotions.com/Spotify and discover the difference for yourself.